Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, verdad eterna, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, también podemos leer el verso 36 que dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tema: el mandamiento correcto del bautismo, refutación al pastor John Freddy González del Movimiento Misionero Mundial. Bien, amados hermanos y amigos, en esta ocasión les traigo este tema muy importante y muy interesante acerca de lo que es el bautismo, y a la vez voy a hacer lo que es una refutación al falso pastor, puedo decir así, con plena certeza, el cual se llama John Freddy González del Movimiento Misionero. Bueno, este pastor también tiene bastante publicidad en un canal que él tiene en YouTube y también en la plataforma de Kuwait. Y también creo que en la de TikTok. Bien, en esta ocasión vamos a refutar un argumento en contra, digámoslo, de la misma palabra de Dios, porque este personaje está atentando directamente contra las directrices, ¿sí?, del Mesías y sus discípulos o sus apóstoles. Entonces, aquí hay algo bastante grave, ¿sí? Él dice, y ahorita voy a presentar aquí las evidencias, unos videos. Él dice que bautizarse en el nombre de Jesús es una herejía, ¿sí?, grave. Lo dice él clara y audiblemente en sus palabras. Y él dice que el bautismo correcto, el cual se debe aplicar, ¿sí?, es usando, según él dice, lo que Jesús dijo allí en Mateo 28:19, ¿sí?, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, este es un estudio que tengo acá. No lo voy a dar en este momento, sino simplemente voy a tomar de este estudio que tengo acá unos segmentos, ¿sí?, para hacer esta refutación. Más adelante voy a estar trayendo lo que es este tema del bautismo más amplio, ¿sí? Pero en esta ocasión me voy a centrar solamente a refutar este argumento, que realmente pues es un argumento que atenta, como les dije, contra lo que el Señor estableció en su misma palabra. Entonces vamos a continuación a escuchar y vamos a refutar punto por punto los argumentos de este hombre con la misma palabra del Señor. Así que lo que estoy haciendo acá eso se llama, dentro del ámbito teológico, esto es apología, ¿sí? Presentar defensa de nuestra fe basados en la misma escritura, en la misma palabra de Dios. Así que, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a ver qué es lo que dice este pastor, para que ustedes se den cuenta y no digan de pronto que son argumentos míos para tratar de desacreditar a este personaje, a este pastor, sino que es algo que él mismo lo dice en sus propias palabras claras y categóricas. Así que bueno, vamos a dar inicio para que ustedes vean. Escuchen atentamente y ustedes luego, después de la refutación, ustedes sacan sus conclusiones. Bien, aquí tenemos el video. Aquí hay una pregunta que le hace Maggie Ramos, allí en la plataforma de Kuwait. Le hace una pregunta a él. Dice: pastor, en mi congregación nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué opina? ¿Cierto? ¿Qué opina? Entonces le dice ella: ¿qué opina usted? O sea, ¿qué opinión le da frente a lo que ella dice acá? Entonces vamos a ver lo siguiente, la siguiente respuesta que él le da a esta mujer. ¿Sí? Escuchen bien, con mucha atención.
Bautizarse solamente en el nombre de Jesús claramente es una herejía, dado a que están malinterpretando la enseñanza del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando claramente Pedro también hizo parte de la gran comisión en Mateo 28:19, cuando Jesús reúne a los 11 discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen, enseñen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dijo: Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu no es nombre. Pero claramente la Biblia revela que el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre, el Espíritu Santo tiene nombre. De allí que es una mala interpretación y una herejía grave bautizar en nuestros tiempos solamente en el nombre de Jesús, cuando lo que Pedro afirmaba era acerca de la autoridad del bautismo y no de la fórmula. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en obediencia a lo que Jesús les había ordenado. Bien, amados hermanos, como ustedes pudieron escuchar ahí, o pueden oír, claramente este hombre dice que bautizar en estos tiempos en el nombre de Jesús es una herejía y grave. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, él le está respondiendo a Maggie Ramos, o sea, le está dando su opinión, ¿sí? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Vamos a corroborar con la escritura, ¿sí? Vamos a ir allí a Mateo, capítulo 28, el verso 19, ¿sí? Y ahora volvemos para seguir analizando este video y otros más. Veamos acá algo muy importante. Veamos el significado de bautizar, ¿sí? El significado de bautizar. Dice acá, etimología de baptizar. Y este dice del latín tardío baptizare, del griego antiguo baptizein o baptizein, ¿sí? Sumergir significa sumergir. 2. De batein, bañar. Ahora veamos qué significa bautismo, ¿sí? Estamos viendo la palabra bautizar y bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptismos y significa, dice acá, según el significado o la definición, ¿sí? El concepto y definición, sacramento cristiano, rito de purificación usando agua. Ahora bien, ¿sí? Usando agua. Veamos claramente que aquí, dentro de lo que es el concepto griego, nos dice que es sumergir o zambullir, ¿sí? Porque tiene varios sinónimos. Entonces, él habla dentro de lo que él dice ahí, en el video, dice que habla de la palabra fórmula, ¿sí? Y da a entender como que él no aplica una fórmula. Y sí, se puede aplicar el término, hagámonos esta pregunta, ¿se puede aplicar el término fórmula bautismal? Sí se puede aplicar. Veamos su significado. Fórmula, nombre femenino. 1. Expresión, dice acá, convenida, breve, precisa y exacta con la que se dice una cosa o se realiza un acto. Escuchen bien. Social o de comunicación. 2. Expresión breve y precisa del modo de hacer, dice acá, resolver o conseguir algo, ¿sí? Expresión breve del modo de hacer, resolver o conseguir algo. Entonces, el texto de Mateo capítulo 28, el verso 19, es un texto muy discutido por muchos teólogos y eruditos y estudiantes de la Biblia, cuando ellos dicen algunos que este texto ha sido adulterado,
¿sí? Un texto interpolado, adulterado, o es un texto espurio, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Porque dicen que no aparece dentro de los manuscritos antiguos, ¿sí? De los más antiguos, la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según te entiende, estos nombres comunes no aparecen allí. Pero sabemos bien que dentro de la mayoría de Biblias, ¿sí? De las versiones que existen actuales, ¿sí? Y en otras antiguas también, aparecen ese artículo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras versiones que no lo traen, por ejemplo, la K2 israelita, la Biblia VIN, la Biblia Reina Valera 2011, no traen estos artículos, por ejemplo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo le voy a leer aquí en lo que es la K2 israelita nazarena, que dice lo siguiente: por tanto, vayan a hacer talmidín, significa discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, dice acá, en mi nombre, ¿sí? Entonces, notemos que el imperativo allí, de modo indicativo, es singular, cuando dice en mi nombre. Aquí en esta versión dice muy diferente a lo que dicen muchas otras versiones, como lo es la Reina Valera 1960, cuando dice en Mateo 28:19 lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a talmidín a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se ve muy diferente a la versión de la Biblia K2 israelita. Ahora bien, el pasaje bíblico de esta versión tiene fiabilidad un 100%. Bueno, ya les diré por qué. Ahora, esta versión es la K2 israelita. Veamos este texto en la versión restaurada de la Reina Valera 2011, Mateo 28:19, lo cual dice así: por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, dice acá, sumergiéndolos, ¿sí? Indicando lo que es el bautismo, en mi nombre. Aquí coincide con la otra versión. Bien, entonces voy a dejar hasta aquí la lectura y voy a empezar a ir refutando este argumento de este pastor. Y él dice que solamente el bautismo se debe hacer es en el nombre, ¿sí?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclaro un punto: yo aquí no voy a defender ni la postura, ¿sí?, a decir que el bautismo es una cuestión de que tiene que ver que es de la corriente trinitaria, o es de la corriente unicitaria, o de los binitarios o dualistas, como comúnmente lo dicen de la forma despectiva. No, voy a defender lo que está aquí dentro del marco bíblico. Eso es lo que quiero aclarar acá, ¿sí? Para que ustedes no digan, bueno, yo me estoy inclinando sobre los unicitarios, o sobre los trinitarios, o sobre los binitarios o dualistas, como dicen algunos. No, voy a inclinarme es a lo que está aquí y a defender lo que está escrito, ¿sí? Sino una cosa es la mala interpretación que se le ha dado a este texto de Mateo 28:19. Ahora quiero aclarar otro punto por aparte. Yo no tengo ningún problema si este texto, lo uno, si fue adulterado, si es un texto espurio, un texto agregado o no lo es. No tengo ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque este es un texto que lo uno no tiene un contexto, digámoslo, cercano literal o posterior literal. No lo tiene, no existe. Y le he pedido a muchos, ¿sí?, de los trinitarios que me muestren un acto, ¿sí?, como el que van a ver ahorita, donde algún apóstol o algún discípulo haya bautizado usando esta fórmula, porque aunque este hombre dice allí como de una forma indirecta, ¿sí?, y despectiva acerca de que la fórmula, pero veamos que lo que él dice como en contra lo termina haciendo, ¿sí?
Porque ahora van a ver un video ustedes donde él está bautizando a una mujer y también él está bautizando a un hombre. Y también vamos a ver lo que es un bautismo que lo está realizando un unicitario, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver esos dos puntos. Como les dije, yo no tengo problema si este texto lo adulteraron o no lo adulteraron, si lo agregaron o no lo agregaron, si es un texto espurio, interpolado, no tengo problema con eso, ¿sí? Porque hay gente que discute esto, lo discute a capa y espada, pero sencillamente cuando nosotros vemos los contextos, ¿sí? Porque este texto no se puede tomar solo, hay que ver sus otros contextos, ¿sí? Y lo que dicen los otros evangelistas, ¿sí? Como Marcos y como Lucas, ¿eh? Porque ya que, como les dije, muchos dicen que el bautismo no es para la salvación, o sea que el bautismo no salva, ¿sí? Y en esto puedo decir que tiene la razón la persona que dice que el bautismo no salva. Claro, el que salva es el Señor, pero hay un detalle, ¿cierto? Que es que si Cristo o el Señor lo ordenó y es un imperativo el cual está ahí en modo indicativo, yo tengo que cumplirlo, ¿sí? Yo no puedo tomar esto como una opción, ¿sí? De que si lo cumplo o no lo cumplo, o lo cumplo quizás a mi manera, ¿sí? A mi parecer, a mi concepto, y no como el que establece el Señor allí, ¿sí? En eso tenemos que tener en cuenta, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el que salva, claro, es Jesús, pero cuando yo me rijo bajo sus directrices, porque si yo no me rijo bajo lo que está escrito o establecido por Él, entonces sencillamente yo no estaré, o sea, yo no estoy obedeciendo. Y al estar en desobediencia, esto me tilda, ¿sí? O no me va a traer a mí algo bueno, sino lo contrario, me va a traer retribución, ¿sí? No para bien, sino para mal de parte del Señor. Bien, entonces vamos a ver ahora los videos, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cuando él está oficiando. Y vamos a ver los videos todos en secuencia, porque quiero que analicemos algo acá. Vamos a ver todos los videos en secuencia. Vamos a escuchar una vez más de lo que dice acá. Bautizarse solamente en el nombre de Jesús claramente es una herejía. Escuchen bien, él dice que bautizarse solamente en el nombre de Jesús, dice claramente, es una herejía. Bueno, ahí realmente está en un grave problema este hombre, porque está tildando lo que el Señor estableció, y ahorita se van a dar cuenta ustedes por qué les digo que este hombre no es un pastor o un pastor verdadero, sino es un falso. Porque está tildando de herejía a lo que el mismo Señor Jesús estableció, ¿sí? A través de sus directrices dadas, digamos, a sus discípulos o apóstoles, ¿sí? Entonces, es grave la situación, ¿sí? Sigamos escuchando. Dado a que están malinterpretando la enseñanza del apóstol Pedro en... Bueno, él dice que dado que están malinterpretando la enseñanza del apóstol Pedro, pero ahorita lo vamos a ver si eso es verdad, ¿sí? Vamos a verlo ahorita si eso es verdad. Sigamos escuchando. Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando claramente Pedro también hizo parte de la gran comisión en... Claro que Pedro hizo parte de la gran comisión de Mateo 28, 19. Pero a usted, señor Freddy, o señor John Freddy, se le olvida leer los otros contextos, lo que nos presenta Lucas y lo que nos presenta el apóstol Marcos, ¿sí? Que a continuación lo vamos a leer en detalle. Sigamos escuchando.
Mateo 28:19, cuando Jesús reúne a los 11 discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen, enseñen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre. Veamos cómo dice allí, ¿sí? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Primero, notemos que es un imperativo, en modo indicativo e irrevocable, ¿sí? Y quiero aclarar esto, el bautismo, primero que todo, no es opcional, sino es un mandato que se debe cumplir si la persona quiere realmente ser salvo, ¿sí? Es un mandamiento indispensable. O sea, esto se debe cumplir a cabalidad como el mismo Señor Jesús lo dejó o lo ordenó, en otras palabras, ¿sí? Yo no puedo negociar con esto, porque sería faltarle a lo que Él estableció. Sigamos escuchando. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dijo: Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu no es nombre. Claro que son nombres, pero son nombres comunes, ¿sí? No son nombres propios. Como por ejemplo, usted es pastor, ¿sí? Y ese es un nombre común. Usted es padre, es un nombre común. Usted es hijo, es un nombre común, ¿sí? Y quizás usted es abuelo, es un nombre común. Pero usted tiene un nombre propio que es John Freddy. Ese es su nombre. Entonces, lo que está diciendo allí los textos, o el texto de Mateo 19, es que dice en el nombre, y hay un imperativo ahí que está en modo indicativo, en término gramatical, digámoslo, singular. No dice en los nombres, ¿sí? Y debes entender que el contexto, digámoslo así, subsecuente, aplicado por los apóstoles, es Hechos, capítulo 2, el verso 38. Ese es el contexto. No existe un contexto literal como lo está mencionando usted ahí, o como lo dice ahí Mateo 28:19. No existe. Usted no me puede probar a mí que alguno de los apóstoles bautizó o usó esa fórmula, porque usted da a entender que de una forma como indirecta acerca de la palabra fórmula. Escuchemos ahorita, vamos a escucharlo. Pero claramente la Biblia revela que el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre. Claro, el Padre tiene nombre, ¿sí? El Hijo tiene nombre. Bueno, ahora dice usted, el Espíritu también tiene nombre, ¿cierto? Bueno, si usted sabe que esos tres, según usted, tienen nombres propios, porque no, lo que usted está mencionando ahí son nombres comunes, no son nombres propios, entonces tendrías que usar, a la hora de usted ir y llevar un candidato al agua o un converso, ¿sí?, para bautizarlo, no tendrías que usar los nombres comunes de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tendrías que usarlo, quizá, le voy a dar a usted quizás una idea para que usted entienda, aunque quizá usted saque una excusa y se quiera salir por la tangente, pero tendrías que usar lo siguiente. Tendrías que decir, cuando vayas a bautizar a una persona, tendrías que decirle lo siguiente. Tendrías que decirle, te bautizo en el nombre de Jehová o de Yahweh, en el nombre de Jesús y en el nombre de el Paraclitos, ¿sí?, el Consolador, que según usted en otro video creo que lo llama de esta manera, ¿sí? Entonces tendrías que usarlo de esa manera para aplicarle los nombres propios más no los nombres comunes según usted. Eso es lo que tendrías que hacer, usando la lógica, ¿sí?, el raciocinio y la lógica de las cosas. Vamos a seguir escuchando acá. El Espíritu Santo tiene nombre. De allí que es una mala interpretación y una herejía grave bautizar en nuestros tiempos solamente en el nombre de Jesús. Bueno,
ahí ese punto donde me llama la atención porque él dice, bueno, es una mala interpretación, dice él. Claro, la mala interpretación la está dando usted, no la Biblia. La mala interpretación la dan son los hombres y en este caso lo está haciendo usted. ¿Sí? Porque si vemos el contexto, digamos, subsecuente, aplicado por los discípulos, claramente podemos ver que es en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Así de sencillo. Cuando lo que Pedro afirmaba era acerca de la autoridad del bautismo y no de la fórmula. Dice usted acá la autoridad del bautismo. Escuchen bien, la autoridad del bautismo. La autoridad la dio fue el Señor. Entonces, por ende, como la autoridad la dio el Hijo de Dios, y al obedecer su mandato, ¿sí?, de bautizar, porque aquella persona que se bautiza se identifica, lo uno, con Cristo, en su muerte y resurrección, según lo que nos dice allí Romanos capítulo 8. Entonces, una persona que no se bautiza por inmersión, lo uno, no se está identificando con lo que es la muerte y resurrección del Señor, y a la vez que el bautismo también es para el perdón de los pecados, cosa que usted no lo enseña, porque no lo entiende absolutamente ni en lo mínimo. Sigamos escuchando. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre. Eso es mentira, eso es falso totalmente. No hay ningún apóstol que haya usado las palabras Padre, o sea, los nombres comunes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno de ellos los usó, o ninguno de ellos usó, en otras palabras, esa fórmula, o de esa manera. Sigamos escuchando. Y del Hijo y del Espíritu Santo en obediencia a lo que Jesús les ha. Este es un error grande porque ellos en obediencia bautizaron claramente por inmersión para perdón de pecados, según Hechos 2:38, y muchos otros contextos que están ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la verdadera didaché de los apóstoles, ¿sí? La verdadera didaché, la verdadera enseñanza de los apóstoles, donde se ve claramente plasmado todos los bautismos y siempre fueron en el nombre del Mesías, de aquel que murió en la cruz, de aquel que dio ese mandamiento, ¿sí? Vamos a seguir escuchando. Había ordenado. Bien, ahora vamos a ver otro video donde él está oficiando un bautismo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos claramente, ¿sí? Vamos a buscarlo acá. Aquí tenemos claramente, vamos a irnos acá, a este punto. Escuchemos lo que dice acá ahora del bautismo. Vamos a escuchar acá. ¿Cuál es el bautismo correcto? Unos dicen que en el nombre del Señor Jesús nada más. Otros dicen que debe ser en el nombre de Jehová de los ejércitos y otros dicen que es en el nombre del Espíritu Santo. Sin embargo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19, el Señor Jesús dijo que deberíamos bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta es la ordenanza del Señor Jesús con relación al bautismo en agua, es porque así es como todos nosotros debemos ser bautizados. Bueno, como les dije, no hay ningún contexto literal donde alguno de los apóstoles hayan bautizado de esta forma que él dice. Y lo que yo quiero mostrarles ahorita acá a ustedes es cómo él oficia dos bautismos, ¿sí? Vamos a verlo allí. Vamos a verlo. Vamos a verlo acá. ¿Cuál? Vamos a buscarlo por acá.
para que nosotros podamos ver. Aquí está. Vamos a verlo acá. Veamos este bautismo que él realiza acá. ¿Sí? Después de que nuestro hermano Said Ortiz hubiera conocido del... Presten mucha atención que él ahí está usando una fórmula. La fórmula común que usan todos aquellos que bautizan de esta manera, usando las palabras o los nombres comunes Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? En vez de decir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Veamos lo que pasa acá. Sigamos escuchando. El Evangelio del Señor Jesucristo, y habiendo pasado un tiempo dentro de la iglesia, recibiendo una enseñanza tras otra enseñanza de la palabra de Dios, ha decidido por su voluntad llegar hasta este escenario de las aguas, pues es su anhelo seguir agradando al Señor en todas las cosas. En esta línea de pensamiento, queremos bautizar a nuestro hermano Said Ortiz, como ordena el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Con la autoridad que mis autoridades han puesto sobre mi persona. Aquí hay algo grande que pues yo quiero, digamos, hacerle una crítica constructiva a este pastor cuando él dice bajo las autoridades, ¿sí? Pero veamos qué autoridad es la que menciona acá. Veamos, escuchemos. Con la autoridad que mis autoridades han puesto sobre mí. Con la autoridad que las autoridades han puesto sobre mí. Primero que todo, la autoridad ya ha sido dada de parte del Mesías cuando dijo allí, en ese imperativo, de modo indicativo, dice, id y haced discípulos, ¿sí? Id y haced discípulos, bautizándolos, ¿sí? La autoridad de parte del Señor ya está dada. Ningún hombre me puede dar a mi autoridad para yo ir a predicar el Evangelio, para ir a bautizar, no. La autoridad ya está dada de parte del Señor, ¿sí? Yo simplemente tengo que cumplir esa ordenanza y más nada. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí. O sea, él está desestimando y desconociendo la autoridad que ya ha sido dada. Obviamente, ¿por qué? Porque tiene el desconocimiento tremendo de lo que es realmente de la comisión que dio el Señor. Sigamos escuchando. Mi persona y esta obra del movimiento misionero mundial, quiero bautizar a nuestro hermano Said en el nombre. Escuchen bien ustedes lo que dice acá. Vamos a escucharlo nuevamente. Hermano Said Ortiz, como Escuchen ordena el Señor Jesucristo en Mateo. Él ahí le da al uno el credificio a aquellos que él dice que le han dado esa autoridad o esa potestad. Y de paso pues también da el reconocimiento a su denominación. Mateo 28, 19. Con la autoridad que mis autoridades han puesto sobre mi persona y esta obra del movimiento misionero mundial, quiero bautizar a nuestro hermano Said en el nombre del Padre. Escuchen bien cómo va a ser él ahí, ¿sí? Él va a usar precisamente los nombres comunes, ¿sí? Entonces ahí tendrías que cambiar eso. Tendría que decir en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, el Hijo, porque está pidiendo nombres. No está diciendo, Jesús nunca le dijo, vayan, invoquen los nombres comunes. No, nombres propios. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Ya que usted lo sabe, debería de aplicarlos ahí. Entonces tendrías que invocar 3 nombres propios, más no 3 nombres comunes. Pero estás haciendo todo al contrario. O sea, le estás dando lo uno, ni siquiera le está dando la interpretación correcta a lo que usted cree según Mateo 28, 19. ¿Sí? Entonces, si usa usted los 3 nombres, entonces se podría entender que tendrías, en cierta forma, gran parte de aceptación. ¿Sí? Pero definitivamente esto es algo que está totalmente
salido del margen bíblico, porque es una incongruencia, digámoslo, gramatical que usted está aplicando allí. Escuchemos otra vez todo. Cómo él nombra los nombres comunes ahí literalmente, cosa que no lo hicieron los apóstoles en ninguno de los contextos, digámoslo, posteriores. A nuestro hermano Said en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí lo pudieron escuchar ustedes. Vamos a ver otro pequeño video también de él mismo, ¿sí? Oficiando también otro bautismo ya con una mujer. Nuestra hermana Rosa Barreto quiere ser bautizada como lo ordenó el Señor Jesucristo en Mateo 28:19. No está cumpliendo realmente con el mandamiento correcto. O sea, no lo está aplicando de la forma correcta, porque ese mandamiento, ¿sí?, es aplicado subsecuentemente por los discípulos allí, que es Hechos 2:38, repito, es el contexto, ¿sí?, que es algo irrefutable. Vamos a seguir escuchando acá. Como todos nosotros conocemos, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios es predicado y muchas personas por cerca de 2000 años han sido bautizados en agua, obedeciendo al mandamiento del Señor Jesucristo, con la autoridad que me han dado mis superiores y esta obra del movimiento misionero mundial. Quiero bautizar a... Notemos que en los dos bautismos que él realiza, repite lo mismo, ¿sí?, bajo las autoridades y del movimiento misionero. O sea, siempre le da el credificio a los hombres y no vemos que le dé el credificio realmente a Dios. No dice, por la autoridad que el Señor me ha dado o me ha conferido, yo hago esto. No, dice por lo que le han dado sus superiores y el movimiento misionero mundial. Sigamos escuchando. Nuestra hermana Rosa Barreto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a oír la otra forma, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a escuchar ahora allí un bautismo que es realizado en el nombre de Jesús por este pastor unicitario. Escuchemos bien. Voy a colocarlo solamente aquí en el minuto 55 y escuchamos unos segundos. Escuchemos acá lo que dice. Ahí está en una pila bautismal. Entonces, se deja llevar y cuando yo la baje y sube, usted se deja. Hermana Mónica, yo le bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuchemos lo que él dice. Él dice, bueno, aquí hay un punto que analizar. Sí, vamos a analizar acá un puntico. Muy importante analizar acá. Sí, acá. Escuchemos. Muy bien. Entonces, aquí, se deja llevar y cuando yo la baje y sube, usted se deja. Escuchemos bien. Yo le bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén. Para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bueno, esto pues difiero de algunas cosas que ahí se hacen, pero esto es lo más acertado de lo que está dentro del marco de la Escritura, ¿sí?
aunque estoy de acuerdo que se haga pues esto en un río, ¿sí? Pero bueno, si definitivamente pues no existe un río cercano como tal, sí, que ya definitivamente esté tan lejos, pues ya esto tiene una justificación. Pero los bautismos deben de hacerse en los ríos, ¿sí? Donde fluya el agua. O en el mar, ¿sí? También se puede hacer. Bien, entonces el caso aquí a resaltar es que aquí este pastor está oficiando este rito de purificación del bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, bien, ya hemos visto, hemos oído. Vamos ahora a analizar a través de las mismas escrituras y a contextualizar todo para de esa manera pues dar una conclusión a todo esto, a la refutación que le estoy haciendo al pastor o al falso pastor John Freddy González del Movimiento Misionero Mundial. Bien, entonces vamos a ir acá. Vamos a leer ahora. Ya hemos analizado el capítulo o el verso 19 de Mateo 28. Ahora bien, voy a postear, dice, algunos textos bíblicos de la versión Reina Valera 1960, los cuales sí armonizan muy bien con la versión K2 israelita. Entonces recordemos algo que les quiero aclarar acá, hermanos, ¿sí? A todos los amigos, los que me están escuchando, los que van a oír esta refutación, es lo siguiente. ¿Por qué nosotros tenemos que leer los demás contextos? ¿Sí? Lo que nos presenta tanto Lucas y Marcos. ¿Por qué? De ahí que viene la mala interpretación de algunos que dicen, bueno, el bautismo no es para la salvación, el bautismo no es para perdón de pecados, porque la Biblia no lo dice, en Mateo 28, 19 no lo dice. Claro, en Mateo 28, 19 está la orden, ¿cierto? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece así de esa manera, ¿cierto? Bueno. Y no dice, bueno, bautícenlos para salvación. Ahí no dice bauticen para el perdón. No lo dice. Pero si nosotros contextualizamos con lo que dice Lucas 24, 47, nos vamos a dar cuenta que lo que allí se omitió lo complementa Lucas. Y lo que Lucas omite lo complementa Marcos. Eso es lo que tenemos que entender. Y luego, posteriormente, lo que ya no dijo ni Mateo, ¿sí? Lo que no dijo Lucas ni dijo Marcos, lo dice el apóstol Pedro, que es un complemento final. Veamos lo que dice Lucas 24, 47, que dice así. Noten lo siguiente, y que se predicase en su nombre. Un imperativo allí que es singular, no plural. En su nombre. Notemos que allí el escritor, Lucas, está diciendo, y que, dice así, y que se predicase, ¿sí? ¿En su qué? En su nombre. Singular, no plural. Punto 1, el arrepentimiento, que es un mandato de parte del Señor, ¿sí? No es opcional, es un mandato. Porque él mismo lo predicó, arrepentidos y creer, ¿sí? Hay dos imperativos ahí, dentro de ese texto. Entonces dice acá, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Notemos que el texto de Lucas 24, 47 dice, y que se predicase, dice aquí el apóstol, en su nombre, ¿sí? No dice nombres, sino en el imperativo, el modo indicativo es un singular, no plural. El arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Note que ahí esto está aludiendo al bautismo, lo que no dijo en Mateo. Lucas está diciendo que ese es para perdón de pecados. O sea, en su nombre debe predicarse lo que es el arrepentimiento y lo que es el perdón de pecados. Y ahorita lo vamos a contextualizar. En todas las naciones dice, comenzando desde Jerusalén. Ahora, miremos otro pasaje bíblico, Marcos 16, 16, 17. Capítulo 16, versos 16 y 17. ¿Qué dice lo siguiente allí? Dice, el que creyere, escuchen bien,
y fuere bautizado o sumergido, ¿sí?, será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí claramente, dice que el bautismo, aquí el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Así que si una persona no cree, sencillamente el que no cree ya está condenado. Entonces dice acá, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Sí, será salvo. Igualmente cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la persona debe perseverar, aunque si está bautizado, pero no persevera, aclaro este punto, pues definitivamente no puede ser salvo, porque el acto de ir solamente a sumergirse allí, eso no lo va a salvar. Pero si obedece y se bautiza y persevera en la doctrina, ¿sí?, persevera en el Señor hasta el fin de sus días, entonces ¿qué pasa? Como él mismo dijo, el que persevera hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Entonces dice, habla de tiempo futuro, será. Aquí lo está indicando de esa manera, ¿sí? El que creyere y fuera bautizado, ¿qué? Será salvo. Más el que no creyere, ¿qué? Será, ¿sí?, condenado. Bien. Dice acá, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nuevamente aparece el imperativo, en mi nombre, singular, no plural. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces vamos a analizar acá un punto muy importante acá. Dice, los apóstoles del Señor Jesús sí que le dieron cumplimiento a este mandamiento dado por el mismo Jesús en Mateo 28 y 19. Esto lo podemos corroborar con el contexto cercano de Hechos 2:38, donde los discípulos del Señor Jesús le dan cumplimiento al mandamiento. Vamos a leerlo. Veamos lo que le dice aquí y aquí vamos a terminar, ¿sí? Porque, como les dije, ya en otra ocasión voy a exponer sobre el tema del bautismo, si es para salvación o no es para salvación. Ya estoy explicando en cierta forma ahí, pero lo voy a ampliar más. Pero aquí estamos haciendo una refutación a este pastor. Veamos qué hicieron los apóstoles acá, o qué hizo Pedro en este caso. Pedro les dijo aquí, esto es Hechos 2:38, ¿sí? Repito, Hechos 2:38, dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentidos, ¿sí? Recordemos que Lucas dice que en su nombre se debería predicar, ¿qué? El arrepentimiento, ¿cierto? Y el perdón de pecados. Entonces, veamos a qué se refiere cuando Lucas dijo perdón de pecados. Lucas dijo perdón de pecados, Marcos dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y allí en Mateo 28 y 19 dice, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre. Bien, entonces notemos acá. Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿qué? En el nombre, ¿sí? Singular, no plural, de Jesús, el Cristo o ungido, ¿para qué? Para perdón de los pecados, y hay una preposición ahí que denota una objetividad. ¿Y cuál es la objetividad? Es perdonar los pecados. Perdonar los pecados, ¿sí? Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos textos son muy claros y contundentes para saber que la inmersión de los conversos siempre se hicieron en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, o el Mesías ungido, que es igual. El bautismo por inmersión nunca fue hecho en ningún otro nombre o nombres, podemos decirlo así, nombre o nombres, solo fue hecho bajo las directrices de aquel, ¿sí? Bajo las directrices de aquel que lo ordenó. Y como dijo el apóstol, como dijeron aquí los apóstoles, allí, Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre, ¿sí? Singular, no plural, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿sí? Entonces, no podemos buscar otra autoridad. Este hombre dice autoridad, ¿cierto? Que el bautismo denota autoridad. Pero claro, ¿pero quién da la autoridad? La da aquel, ¿sí? A quien se le pone como referencia aquí su nombre. Entonces aquí vemos claramente que si nosotros somos bautizados,
¿sí? Por inmersión en esa autoridad del nombre del Señor Jesús, entonces los pecados son perdonados, ¿sí? Ahora, Pedro, capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, nos salva. Vamos a leerlo y terminamos ahí, ¿sí? Vamos a leerlo allí. Este es un texto que ha sido también muy mal interpretado por muchos escépticos y que no aceptan el bautismo. Dicen que el bautismo no es para la salvación, pero ¿qué dice acá? ¿Sí? Pedro 3:21 claramente dice lo siguiente, ¿sí? Dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué? Nos salva, no nos salva. ¿Sí? Ahí está el artículo, nos salva, no dice no salva, sino nos salva, ¿sí? Habla de salvación. Entonces, no quitando, dice acá, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. Entonces, aquí cuando dice, claro, que el bautismo no salva porque no quita las inmundicias, bueno, ¿a qué se está refiriendo esto? Sencillamente que el bautismo, ¿sí?, es para salvación, porque es para perdón de pecados, y si es para perdón de pecados, entonces cuando la persona son perdonados sus pecados, entonces ¿qué pasa? Va a tener una limpia conciencia delante de Dios, a sabiendas que ya sus pecados han sido perdonados. Pero no lo exime, escúchenme bien este punto acá, para aquellos que niegan esta realidad, no exime a una persona de tentaciones, ¿sí? De quizás de caer, de fallarle a Dios o cometer un pecado posterior. No lo exime de eso, porque aún estamos en esta humanidad que somos tentados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? Pero sí, la persona que ya es bautizada, entonces, ¿qué pasa? Tiene su conciencia limpia y sabe que delante de Dios ya se puso a cuentas y sus pecados pasados han sido perdonados, ¿sí? Y a la vez, ahí viene lo que es también simbólicamente la sangre de Cristo, porque ahí dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en este rito de purificación se entiende simbólicamente que ahí, cuando una persona se bautiza, escúcheme bien este punto, cuando una persona se bautiza en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados, está aceptándolo uno el sacrificio del Mesías en la cruz. Entonces, cuando acepta el sacrificio del Mesías en la cruz, está aceptando ese derramamiento de sangre que Él hizo, ¿sí?, para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Esto se puede entender de una forma simbólica, ¿sí? Lo que es el bautismo es la muerte y la sepultura del Señor. O sea, la muerte y resurrección del Señor, perdón, ¿sí? Entonces, la persona automáticamente cuando recibe al Señor, es bautizado, acepta a Cristo, acepta el bautismo, está aceptando, ¿sí? Está reconociendo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada. Entonces automáticamente sus pecados son perdonados. Pero no lo exime de tentaciones, ¿sí? No lo exime, digamos, porque dice acá, no quitando las inmundicias de la carne. Y esto se refiere a este punto. Pero no que sus pecados no sean perdonados. Claro que sus pecados son perdonados porque allí Pedro lo dice. Y hay una preposición ahí que es para perdón de pecados. Entonces, este hombre lo que ha hecho es torcer las escrituras y está negando sin darse cuenta el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario. Está rechazando totalmente este mandamiento dado de parte del Señor a sus discípulos y dado, pues, obviamente por el mismo Cristo. Así que bueno, más nada, saludos para todos, gracias y paz. Suscríbanse al canal y denle like y compartan esta enseñanza para que otros sean edificados en la común fe.